Buenos días, bienvenidos al primer webinar de la Casa del Rulimán como representante exclusivo de la marca Acima en el Ecuador. Este webinar tiene como propósito mostrar los diferentes productos y servicios que como representantes podemos ofrecer, así como las ventajas técnicas que nuestro software tiene sobre otros equipos de análisis de vibraciones. Comencemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque esta no es una ciencia exacta. Las máquinas son complejas. Los gerentes de planta necesitan respuestas y prioridades no solo para ser avisados antes de que una máquina falle. Cuando se trata de datos, hay una serie de programas de mantenimiento predictivo y equipos de recolección de datos en el mercado. Es esencial que los expertos tengan los medios para poder interpretar la vibración y otras entradas de datos para poder tomar decisiones. Es importante comprender que Acima ofrece dispositivos de recolección que son utilizados por técnicos y operadores en el campo para poder capturar datos altamente complejos y de calidad y así ser evaluados analíticamente. La filosofía de Acima es permitir la diversidad geográfica en los programas de mantenimiento predictivo. Enviar datos de alta calidad al analista en lugar de exigirle al ingeniero que pase tiempo en la planta recolectando datos sobre maquinaria. En esta presentación hablaremos sobre el software de diagnóstico automatizado de Acima, la comunicación entre técnicos de campo, analistas y la entrega de resultados. La metodología que utiliza Acima es muy diferente a lo que se utilizaba anteriormente en un programa tradicional. En un programa tradicional se necesita de un ingeniero o analista capacitado para recopilar datos. El de Acima fue desarrollado para poder utilizar el personal de una manera más efectiva. Lo más importante que tiene nuestro equipo de análisis de vibraciones y nuestro programa de mantenimiento predictivo es el software Alert. Cuando se establecen nuevos contratos de servicio, es muy fácil trabajar con grandes volúmenes de datos porque Acima tiene el motor de diagnóstico automatizado más avanzado del mercado. El software Expert Alert permite a los analistas trabajar de manera más inteligente, no más difícil. El software Alert está disponible a través de una aplicación que permite a los analistas construir máquinas rápidamente, comunicarse con los recolectores de datos en el campo, automatizar las reglas de diagnóstico para el análisis y que exista una comunicación entre todos los implicados. El sistema de diagnóstico automatizado experto procesa datos y determina patrones muy complejos a través de un modelo de más de 6.000 reglas para producir cualquiera de los 1.200 diagnósticos de falla en un equipo. Los diagnósticos se clasifican según la severidad y siempre están escritos en un lenguaje sencillo. Los analistas pueden administrar mejor su tiempo aprovechando el conocimiento de máquinas saludables para priorizar su flujo de trabajo. Los resultados no son datos, sino más bien información. Como decíamos, el sistema de reglas del sistema Expert Alert o la base de reglas del sistema Expert Alert cuenta con más de 6.000 reglas de diagnóstico y más de 1.200 condiciones de fallo. Aquí podemos ver que el sistema experto se diferencia de un sistema de modelación que es el que normalmente utilizan otros equipos que hacen este tipo de valoraciones de análisis de vibraciones y se diferencian de tal manera en que el sistema de modulación, en el sistema de modelación, el usuario enseña al sistema cómo se ve el espectro de cada falla, mientras que en el sistema experto, el usuario le enseña al sistema cómo se ve el espectro de una máquina sin fallas.
lo cual genera muchos mejores resultados que lo que normalmente se hacía anteriormente. Otra de las cosas positivas del sistema experto es la línea base promedio. Esta línea base tiene la ventaja de que nosotros podemos tener una manera de comparar una máquina con la otra. Una línea de base promedio, como le dice su nombre, es una manera en que nosotros vamos a tener una referencia de espectro para poder comparar. Al dar a los analistas la capacidad de ver fallas desde el principio, se puede analizar cada falla individualmente. El software gestiona esto para el usuario automáticamente. Ahora, un dato interesante es que según las investigaciones o según las pruebas que hicieron las personas de encima, cuando se desafió a un analista experimentado que analizaba manualmente los espectros, se descubrió que el 67% de las veces las fallas se perdían cuando existían múltiples fallas. Es muy fácil ver la falla obvia del rodamiento y pasar por alto la causa subyacente, como el desequilibrio, la desalineación, etc. Cuanto más probable es que alguien se queje del estado de una máquina, más probable es que el análisis manual pase por alto el posible problema fundamental de la máquina. Además, al identificar las fallas, el 93% de los diagnósticos fueron exagerados. Cuando solo se utilizan estándares o normas estándares ISO, es extremadamente difícil comprender la real gravedad sin una base de comparación. Como podemos ver, este es un pequeño ejemplo, aquí en esta nueva diapositiva, de cómo funciona el diagnóstico experto automatizado. Aunque más adelante vamos a revisar realmente su funcionamiento y revisar más a detalle todo, podemos ver que aquí es un lenguaje sencillo en donde se muestra por colores las recomendaciones y diagnósticos de cada uno de los equipos. Algo más que cabe o que vale la pena resaltar es que el sistema Expert Alert utiliza una jerarquía. Es decir, nosotros vamos a tener dentro de una base de datos todos los equipos que nosotros creemos con la diferente información de una manera ordenada. Todos los puntos de monitoreo van a estar dentro de una máquina, que a su vez va a estar dentro de un área y esa área dentro de una planta, para que nosotros podamos encontrar cualquier equipo y tengamos una manera ordenada de trabajar. Ahora, este es un ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver un ejemplo, como pueden ver, de 7 equipos. Estos equipos tienen o se ven de características similares. Lo interesante del sistema experto es que si nosotros tenemos estas condiciones en una planta, podemos utilizar nuestra línea base promedio para poder comparar. Es decir, si nosotros analizáramos estos 7 equipos y sabemos que están trabajando bajo las mismas condiciones, temperatura, velocidad y carga, nosotros podemos encontrar un espectro que nos sirva como espectro patrón para el análisis de los demás equipos. Si uno de los equipos está funcionando correctamente, podemos escoger ese espectro como una referencia para los demás. Es decir, que si nosotros tenemos muchos equipos similares dentro de un área, nosotros con uno que esté funcionando correctamente podemos obtener mejores resultados al momento de analizar. Y decimos mejores resultados porque vamos a utilizar este como un espectro patrón y al estar bajo las mismas condiciones nos va a ser una muy buena referencia para nuestro análisis. Como pueden ver a continuación, tenemos el diseño o lo que es el equipo de análisis de vibraciones portátil que nosotros ofrecemos. Este tiene es un sistema modular que se compone del controlador, el procesador y el sensor de datos
de adquisición, así como también lo más importante es el software alert, como lo hemos dicho anteriormente en esta presentación. Acima tomó la decisión de desarrollar un sistema modular, dado que la tecnología de la tablet cambia muy rápidamente. Para mantenerse actualizado con las últimas velocidades de procesador, espacio de disco, tamaño de cámara y resolución de pantalla, Acima decidió separar el componente de adquisición que permite a los usuarios actualizar fácilmente un sistema de manera más rentable. El controlador se conecta al procesador Trio a través de una conexión Bluetooth. Esto crea un entorno más seguro para el analista, para el técnico que está recopilando la información, ya que al estar separados brinda seguridad al momento de estar recolectando datos alrededor de máquinas rotativas. Como pueden ver, algo importante que debemos recalcar acerca de los resultados que mostramos en los informes de Acima es que nosotros ordenamos, mejor dicho, dependiendo de la severidad. Esto siempre va a depender de los colores. Una severidad roja obligatoria quiere decir que un fallo se puede producir en días. Una amarilla, que es importante, quiere decir que un fallo podría ocurrir en semanas, mientras que un azul puede decir que un fallo va a ocurrir en meses. Esto es muy importante debido a que si no tuviéramos un nivel de severidad, nosotros mandáramos a arreglar cualquier tipo de equipo, mandáramos a parar un equipo para poder realizar el respectivo mantenimiento sin saber si realmente vale la pena hacerlo. Si yo tengo, por ejemplo, una falla azul deseable, quiere decir que yo puedo programarme para que en en mi próxima parada pueda yo realmente revisar si es que necesito o no hacer un cambio o un mantenimiento dependiendo de lo que de lo que estamos mostrando dependiendo de lo que se está mostrando en un reporte. Por último, quiero mostrarles lo que es un caso de estudio del cual nosotros participamos recientemente en realizando un servicio con nuestro equipo Trio. Como pueden ver, lo importante, lo que queremos mostrar es la simplicidad con la que estamos trabajando. Simplemente es información, no datos. De hecho, el equipo de análisis de vibraciones y nuestro software Expert Alert tiene la capacidad de mostrar diversos tipos de gráficos de muchos tipos, ya sea los espectros o dependiendo lo que el cliente necesite. Pero ya que son reportes adaptables, va a depender mucho de la persona que lo esté leyendo. Es decir, si nosotros vamos a mostrar este reporte a una persona de departamento financiero, creemos que la mejor forma de mostrarlo sería de esta manera, con palabras. Pero si es una persona técnica que necesita saber realmente si lo que estamos nosotros mostrando o necesita realmente tener un soporte de lo que nosotros estamos mostrando, sin ningún problema podemos también enviar esa información. Eso dependerá únicamente de lo que el cliente desee. Eso fue todo por mi parte. A continuación vamos a ver una explicación o una demostración de cómo funciona el sistema experto a cargo del ingeniero César Ortiz. Muchas gracias y buenos días. Vamos a ver a continuación algunos de los resultados que obtenemos cuando utilizamos en casa del Rulimán el software Expert Alert. Este software tiene más de 45 años de madurez en el mercado y es empleado por la Fuerza de Superficie de la Séptima Flota en todos los portaaviones del US Navy. Veamos un caso típico de un compresor que es conducido a través de una polea y es un compresor de tornillos con
4 álabes en el tornillo conductor y con 6 álabes en el tornillo conducido. Los espectros que obtenemos en los diferentes puntos son los siguientes. Este es un espectro en el motor eléctrico lado libre, en el cual podemos ver hasta 11 veces la velocidad de giro del motor. Este es lo que vemos en el bajo rango. En el alto rango podemos ver hasta 100 veces la velocidad de giro. En segundo lugar, podemos ver la segunda toma en la cual hemos obtenido en el bajo rango estas lecturas en el lado cople o en el lado polea del motor. Bajo rango y alto rango. En tercer lugar, vamos a este punto, que es el número 3, y obtenemos en el bajo rango, obtenemos estos valores, y en el alto rango obtenemos estos valores. Esto que nos está mostrando aquí, estos picos tan altos, corresponden a la frecuencia de el ensamble, la frecuencia de paso de los álabes de los tornillos del compresor, que está sumamente alta. Entonces, procedemos a ver el último punto, que es el punto número 4, y obtenemos una cosa similar en el alto rango. Vean todos estos picos que no estaban presentes en el caso de verlo en el primero de los casos. Esos picos en alto rango no estaban presentes. Son típicos de que ya tenemos holgura en el tornillo. Nuestro sistema, aparte de realizar los cálculos, nos envía el reporte directo que tiene el compresor y nos está diciendo que ha encontrado un desgaste en el lado libre del compresor en el rodamiento. Ha encontrado también un problema de fase eléctrica en el motor eléctrico. Y ha encontrado también en el motor, en el lado polea del motor, un serio desgaste. Aparte de eso, nos está diciendo que el compresor en el lado de la polea tiene un desgaste en el rodamiento moderado y también tenemos un desgaste moderado en el lado libre del motor. Por lo tanto, la recomendación es que se reemplacen los rodamientos del compresor y que arreglemos de una vez el motor, le hagamos un retrofitting. En segundo lugar, vamos a ver este otro compresor. Este es un compresor también conducido por una polea, pero es un compresor de pistón. El sistema nos dice en primer lugar que estos son los picos que yo tengo en bajo rango. Aquí están las diferentes frecuencias. En alto rango, aquí tenemos un problema de barras. Y podemos ver el punto número 2, que es el punto ya del lado polea del compresor. Y encontramos, estos son las diferentes amplitudes en las diferentes frecuencias en bajo rango, amplitudes en diferentes frecuencias en alto rango, y en tercer lugar vemos los espectros correspondientes a alto rango y a bajo rango. Lo simpático del sistema es que el sistema nos dice que tenemos un problema en el estator y nos recomienda que hagamos pruebas eléctricas en el motor para ver si no tenemos un desbalanceo de fase de más del 5%, ya sea en los amperios como en los voltajes de las tres líneas. En tercer lugar, vamos a ver este otro ejemplo en el cual tenemos un compresor que no tiene acá caja incrementadora. Tenemos aquí lado libre del motor y tenemos aquí el espectro. Esta es la frecuencia del tornillo conducido y esta es la frecuencia del tornillo conductor, esta que está acá. Simultáneamente tenemos que podemos mirar la alto rango y en el alto rango encontramos este espectro. A continuación vemos el segundo punto, que es el del acople, y vemos acá los espectros igualmente. Tercer punto, que ya es de la caja incrementadora, del lado conductor del tornillo, y tenemos los espectros.
Y en cuarto lugar, tenemos la presentación del espectro. El resultado que nos da el sistema es que nos dice que tenemos una condición de moderado, tanto en el rodamiento del lado libre del motor, tenemos un moderado fallo en las láminas del motor, es decir, tenemos una deslaminación del motor, tenemos un moderado ruido en el motor, en el rodamiento del motor del lado conducido, y tenemos moderadas holguras internas dentro del compresor, por lo cual nos recomienda que sigamos haciendo las mediciones. Y por último, tenemos el caso de este compresor Ingersoll, que es un compresor en el cual tenemos, aparte del motor, tenemos una caja incrementadora, porque aquí tenemos 11 dientes y aquí tenemos 8 dientes en el engranaje conducido, que a su vez es el que hace que el tornillo conducido esté girando a 1.38 veces la velocidad del motor. Vemos el espectro del lado libre, vemos el espectro del lado conductor del motor, el espectro del lado de la caja, el espectro del lado libre de los tornillos, y el sistema nos dice que lo que tenemos aquí es una condición de ligero ruido en el motor en el lado conducido del rodamiento, ligero desgaste en la rosca del rotor del compresor, ligero ruido en el rodamiento del motor en lado libre y ligero problema en las barras del rotor del motor. De momento no nos da ninguna recomendación. La ventaja de este sistema es que, como ustedes pueden observar, en estos 4 compresores tenemos una condición que va desde serio, pasa por moderado en color amarillo y en color gris nos dice que tenemos un problema leve. Cuando la condición del activo es normal, nos entregará aquí un color verde. La ventaja de esto es que nos permite saber que tenemos problemas muy incipientes en estos 3 activos, mientras que en este activo me dice que estoy a semanas de que vaya a fallar. Y con esto yo puedo tomar las medidas del caso para atender y preparar con suficiente tiempo una parada de ese motor antes de que tengamos un daño colateral que nos puede significar pérdidas de disponibilidad y sobre todo de tiempo de utilización del activo.